RTP. Vamos con Javier Bonilla. Don Bonil, bienvenido. Ramón, buenos días. Qué gusto Un ver. gusto estar nuevamente en estos micrófonos. Encantado desde la ciudad de Quito. Un gran abrazo. Adelante, Astrid, con su primera pregunta. Estimado Javier, gracias por acompañarnos. Hay una pregunta que tal vez se ha venido un poco posicionando durante este tiempo complejo entre el periodismo y el poder. Y se la voy a trasladar a usted para ver cuál es su análisis y criterio sobre esto. ¿Cómo es la relación actualmente de los medios con el gobierno, con el poder de turno? ¿Nos recuerda a algo o nos tiene que recordar qué? Bueno, es muy preocupante, he venido diciendo desde hace un tiempo atrás, porque ese afán por controlar los medios de comunicación, que en realidad no es nuevo, yo creo que todos los gobiernos y la clase política siempre han tratado de tener una buena relación, una relación democrática, de diálogo, de acercamiento. En coyunturas importantes, recordemos, por ejemplo, para la firma de la paz con Perú. Hubo una coordinación y un concierto muy interesante entre poder político, gubernamental y poder mediático. Es decir, relaciones entre poder, gobierno y medios de comunicación ha sido muy variada, hasta que hemos visto gobiernos que han pretendido someter a la prensa y a través de la estigmatización, del estrangulamiento financiero, y en algunos casos han logrado porque algunos medios desaparecieron o fueron sancionados, castigados. Ahora lo que vemos, me parece a mí, es una cooptación, en algunos casos a través del poder económico. A mí personalmente me llama muchísimo la atención, no se había visto antes, o yo no recuerdo, que pensemos en el caso de La Posta, que fue con un medio digital que tenía una presencia en el hábitat mediático importante. Recordemos que tuvo un peso decisivo, diría yo, en la caída del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces estamos hablando de un medio que tenía un peso considerable, que finalmente fue comprado junto con acciones de otra radio, Radio Centro, que en 2.7 millones ambos medios, acciones de esa radio, y con un dinero que no sabemos de dónde salió, que no ha habido tampoco una seguimiento no a esta noticia, sino a este suceso. Esta empresa Galamedios que estaba a cargo digamos, quien compra esto es este diputado, este asambleísta alterno del partido de gobierno. Y asimismo hemos visto otros casos, ¿no? La proliferación de medios digitales con una clara posición o alineamiento a las necesidades de la gobernanza del gobierno, ¿no? Del partido de gobierno. Entonces, esta relación cada vez se va profundizando y se va viciando. Y mi pregunta es, ¿un gobierno o un presidente hace esto para culminar su periodo, que le faltan 2 años? ¿O necesita acaso para un proyecto mucho más a largo plazo? Entonces, este es un aspecto, porque otro es también el acceso a la información, que no, de acuerdo a lo que lo dicen los reporteros y los periodistas, el acceso a la información de parte de los funcionarios y de parte de las instituciones no siempre se cumple. Adelante, César. Sí. Bueno, hay gente con la que seguramente también se ha topado varias veces, que te dice, bueno, pero si yo tengo toda la información que yo quiera libremente aquí en el celular, me meto a Twitter, a Facebook, googleo, ¿para qué me importa la prensa? Yo me los topo bastante y me encuentro también con quien dice, yo leía la prensa, pero ahora aparece en oposición, todo el día crítica, todo el día negativo, me deprimo. Muchas veces
los gobiernos que quieren eliminar la crítica se apoyan de estas opiniones que a nivel individual pueden ser válidas, pero que pues colectivamente pueden alejarnos de, digamos, de esta institución que es la prensa, por más imperfecta, útil para una sociedad democrática. ¿Qué le diría usted, Bonilla, a estas personas? Y que tienen razón en tener esa sensación de agobio cuando a nadie nos gusta. A ver, diría que nos gusta y no nos gusta fijarnos en lo malo, porque no sé si parte de la idiosincrasia del ecuatoriano o más bien de la condición humana es ser criticones y fijarnos en lo malo. Y yo creo que la felicidad es una categoría, digamos, más bien moderna, ¿no? Como tema o como reflexión, me parece. Pero sí, existe ese agobio que puede haber cuando en general todos los tiempos le están a uno bombardeando con noticias negativas, de lo que sea. No solamente en los medios de comunicación, incluso en la familia, o si uno tiene el amigo que siempre trae malas noticias o siempre es negativo, siempre nos va a caer antipático y nos molesta, voy a decir, ya, oye, ya basta. Pero ¿qué es lo que pasa en el periodismo? Al menos desde mi visión y el seguimiento que he venido haciendo durante estos 30, 40 años como consumidor y opinador. Lo que yo veo es que el mundo político en el periodismo, como foco de observación, de crítica o de escrutinio en la prensa, corresponde a un área que el área editorial, claro que en las noticias se refleja cuando hay un desfalco, cuando hay una obra que no se concluye, cuando se ha pagado un sobreprecio por el puente de aquí, etcétera, etcétera, que son cosas que hay que informar. Entonces, pero en general, en el caso de la página editorial, que son los comentadores o los negativos, por decir así, por llamarlos así, para referirme un poco a tu pregunta, ¿no? Desde hace mucho tiempo se buscaba y se sabía que la página editorial la veía un porcentaje muy pequeño, 2-5% de los lectores, y que realmente le importara un porcentaje muy bajo, pero sin embargo era un grupo, los lectores y los consumidores de eso y de editoriales, de gente que le importa el país y que tiene capacidad de decisión en determinados rangos de la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que más bien esta percepción que tú la reflejas en tu pregunta también proviene o se instala de parte del poder gubernamental. Me refiero a que esta es parte, creo yo, de esta estigmatización de decir, la prensa solo nos cuenta cosas malas. La prensa solo critica. Habría que preguntarse si realmente eso es una reacción verdadera, auténtica, o si más bien es parte, como digo, de esta estereotipificación o estigmatización de grupos interesados, ¿no? Porque de ninguna manera podemos desmerecer el trabajo de investigación que hace el periodismo serio, el trabajo de contrastar, de dar cifras, de dar datos. Eso tiene una contundencia brutal, y cuando el lector, el espectador, ve que le dan con cifras, con datos, con hechos, una noticia que afecta a un grupo político, económico, el gobierno, yo creo que el lector más bien se siente satisfecho, y eso también se refleja en las encuestas cuando se trata de valorar a un gobierno. Javier. Tenemos casos, para hablar del gobierno de ahora, el caso Progen, que ha sido el más, yo creo que se está convirtiendo en el caso más emblemático de corrupción y de desidia del gobierno. Creo que ha habido suficiente información en cuanto, bueno, falta todavía, pero suficiente esfuerzo investigativo de parte del periodismo, y la gente se da cuenta, se informa y se le genera una opinión. ¿A quién le molesta eso? ¿A quién le genera esa percepción de que los medios de comunicación solo hablan de lo malo? Javier, no, lo interrumpo. no.
Un segundo nada más para hacerle una pregunta. ¿Usted cree que durante estos años se ha vaciado de contenido, como lo decía la analista política Pamela León, la palabra dictadura en países donde hay elecciones y sobre todo donde una persona puede ir a un medio de comunicación a decir que hay un dictador en el país? De igual manera como se puede decir que se ha vaciado el término de democracia. A ver, Porque a veces también nos han hecho pensar que democracia es hacer un meeting, darse un baño de popularidad y recibir las encuestas de carne y hueso, como decía algún político. Es decir, la democracia me parece a mí que está en las instituciones y el buen funcionamiento. Y la esencia de la democracia es el equilibrio de poderes, es decir, repartir el poder para que haya un equilibrio, que un poder pueda controlar a otro. Creo que esa es una bastante aceptable concepción de lo que es democracia. Ahora, su opuesto sería la dictadura. Podríamos por descarte decir que dictadura es aquel sistema o aquella dinámica social y política donde no se cumple lo que la aspiración de lo que es la democracia. La democracia es un esfuerzo, igual que el amor en el matrimonio, es una cosa que se construye día a día de manera imperceptible y que se va dañando, al igual que las relaciones personales, ya insisto, igual que el amor, se va dañando de manera imperceptible cuando hay abusos, heridas y laceraciones, ¿no es cierto? Entonces, yo no hablaría de vaciamiento de esto o el facilismo con el que se usa uno u otro término. Sin embargo, sí me preocupa cuando se ven desequilibrios de poder, faltas a la legalidad, del gobierno que sea. Y entonces, más que el término, debería preocuparnos los casos puntuales en donde no se va cumpliendo esta aspiración de un sistema verdaderamente democrático, ¿no? Señor Bonil, en ese sentido, ¿por qué usted cree que a los ciudadanos nos cuesta, incluso a los medios de comunicación, nos cuesta reconocer la importancia que tienen los principios y las instituciones más allá de personas y entender que una democracia no solamente es ir a votar en un día determinado dentro de cada 2, 4 años, sino también todos esos principios que la sustentan? ¿Por qué se nos hace tan complicado eso? Porque así somos, ¿no? El ser humano tiene más de 2000 años los mandamientos para los cristianos y sin embargo continuamos incumpliendo tantos y todos los días y la maledicencia está a la orden del día. Es decir, es parte también de esta lucha del ser humano por lograr la armonía, la convivencia civilizada, etcétera. Bueno, por eso mismo decía que es una lucha diaria. Y en esa lucha, el periodismo, el programa que hacen ustedes, las intervenciones de hablar con buenas intenciones en los espacios que se pueda, es parte precisamente de esa lucha, ¿verdad? Es parte de esa apuesta para que el ser humano, el ecuatoriano, el ciudadano, nos encaminemos por una buena convivencia, un buen sistema político. Esa es una lucha eterna, digamos, me parece, la lucha entre el bien y el mal, finalmente, ¿no? Pero yo me he fijado que en las redes a veces se producen comentarios que dicen, pero tú le apoyabas y decías que había que votar por tal presidente y ahora te has cambiado de camiseta, ¿no? Leo que esa acusación hay algunos líderes de opinión y no se dan cuenta que la democracia es una construcción diaria, insisto, ¿no? Porque parecería que para muchos ciudadanos el hecho de votar, lo que tú mencionas hace un momento, ya es la participación definitiva y definitoria. Y luego de eso no hay ninguna capacidad o acción de seguir cuestionando o aplaudiendo, estando de acuerdo con las acciones de un gobierno, rechazándolas, porque eso es la democracia. Entonces, en nuestro país nos falta cultura política,
porque lo que hemos tenido es cultura populista, eso ha sido nuestro país. Y muchos líderes se aprovechan de eso, Javier. se aprovechan de la necesidad de la gente. Eso no es nuevo, no solo pasa en Ecuador, eso sucedía entre los griegos, ¿no? La lucha entre los filósofos y los retóricos, que eran los sofistas. Es decir, Y por el otro lado, las fuerzas militares también, que jugaban un papel importante en el desencuentro de ¿cómo se llama? De Atenas vaya, se me olvidó Esparta. con Esparta. Ese desencuentro y esa forma de vivir el mundo, uno en la democracia y el otro en la fuerza, polaridades que siempre existen en el planeta. Le agradezco mucho, Javier, por habernos acompañado. Un fuerte abrazo. Ramón, un gran abrazo para todos ustedes. Muy Gracias gentil. también. RTP